En esta mesa de experiencias, pues voy a contarles, voy a relatarles pues bueno, la experiencia que he tenido la oportunidad de vivir a través del proyecto Boesio en las Islas Canarias, que es de donde les estoy hablando, y concretamente en el centro penitenciario que se encuentra en la isla de Gran Canaria, en una de las 8 Islas Canarias, ¿no? Este viaje empezó en 2020, en febrero de 2020, justo poquito antes de que nos viniese la pandemia. Y bueno, comentarles que es uno de los centros, por contextualizar, más grande de todas las islas, donde más hombres y mujeres están recluidos. La idea, pues desde un principio fue muy bien recibida por la parte de dirección del centro y después también por el personal educativo, lo cual es un proyecto que a la hora de presentarlo ya despierta el interés de la propia dirección del centro penitenciario y poco a poco, pues a través de los resultados, pues del propio equipo educativo. Los fines, como comentábamos en la introducción o como comentaban los compañeros en la introducción, pues es el gobierno de las pasiones, los fines del proyecto Boesio, los objetivos, gobierno de las pasiones, pensamiento crítico, acción comunicativa. Sin embargo, cuando presentas el proyecto en el centro penitenciario, pues empiezan a surgir en esas conversaciones otro tipo de fines posibles, ¿no? Que veía la propia dirección. Y era pues el fomento de unas relaciones muy necesarias en un entorno tan protocolizado por medidas de seguridad en las que se convierten las prisiones. Por lo tanto, se necesitaba equilibrar un poco ese entorno de seguridad, ese entorno opresor, para mantener la organización del propio centro. Había que equilibrarlo bueno, con una mejora de las relaciones, ¿no? Eso era algo que estaba también previsto dentro de los objetivos de Boesio y que llamó la atención a la hora de acoger el proyecto en el centro. También otro aspecto que se suscitó era el de que la igualdad en el centro penitenciario fuese real y efectiva, porque del voz de las propias alumnas, como las llamo yo, una vez que entran en el proyecto Boesio, les quitamos el nombre de otros nombres de presas, reclusas y pasan a ser alumnas, porque es realmente lo que son y es como las consideramos o como las considero en clase. Y compañeras también, compañeras de viaje. Al final estaba siendo una primera experiencia tanto para ellas como para mí, ¿no? Ese encontrarnos con la filosofía. Y volví a lo de la igualdad porque en los centros penitenciarios es verdad que son mayoritariamente ocupados por hombres y que la propia organización está constituida, o la propia organización se arma, por decirlo así, para hombres. De hecho, en el centro penitenciario donde prestábamos los servicios con Boesio, pues solo habían 2 módulos de mujeres, donde en uno estaban mujeres que habían cometido todo tipo de delitos, por lo tanto, todo tipo de situaciones se podían dar en ese módulo, y un único módulo al que saltar en el caso de que fueses progresando dentro de tu vida, dentro del centro penitenciario. Por lo tanto, la igualdad había que fomentarla, porque el propio sistema es un sistema concebido para hombres. E incluso tratadas, bueno, hay que decirlo que las personas que trabajan dentro de los centros penitenciarios en mayor parte son hombres y que juegan esas fuerzas de poder y juegan con fuerzas de poder. Sin embargo, con la mujer no existía ese juego de fuerzas, ese contraataque que se puede dar en situaciones de igual a igual, de hombre a hombre, de hombre con fuerza a hombre con fuerza. Y por lo tanto la dirección consideraba que era un modo de que las mujeres pudiesen participar de forma activa dentro del centro penitenciario. Y por último, pues otro de los fines que se despertaba con la realización del proyecto Boesio era la parte formativa. Es la parte de tratamiento que se trabaja en España, en la función no solo de cumplir la pena, sino de que sirva como tratamiento para la reinserción de las personas en la sociedad. Se hace a través de muchos tipos de talleres e incluso formación profesionalizante. O sea que
te formas dentro del centro penitenciario en una profesión. Se veía que este tipo de formaciones pues normalmente tenían poco que ver con la profesión una vez que saliesen fuera del centro penitenciario y que iba a ser tomado como algo terapéutico. Por lo tanto, la formación que iba a suponer también el proyecto Boesio, pues encajaba perfectamente con lo que se estaba haciendo en la cárcel. Por lo tanto, fomento de las relaciones, fomento y la participación de la mujer activa en el centro también un aspecto formativo. Este proyecto nace, vamos a decirlo así, con un compromiso inicial de la dirección y que nos lleva a presentar el proyecto en el salón principal del centro penitenciario, ¿no? Fue como un gran evento al que se invitó a todas las mujeres que estaban cumpliendo condena en el centro. Por lo tanto, eso significaba una apuesta de darle importancia a lo que iba a ser el proyecto, importancia a lo que iba a ser las alumnas y también que ellas lo percibiesen, ¿no? El hecho de que nos destinasen ese gran centro, el corazón, por decirlo así, de los grandes eventos en el centro a la presentación del proyecto, conllevaba, pues, bueno, una apuesta de un compromiso formal, ¿no? Y más que fuese real y que se viese, ¿no? Con respecto hacia que ellas lo viesen. También se fomentaba de este modo el que se responsabilizasen de la decisión de participar, porque pueden estar obligadas, pero se despertaba dentro de los valores que existió desde los inicios del proyecto, no solo era el compromiso por parte de la institución, por parte del personal directivo, sino también que se fomentase la responsabilidad en la toma de decisiones, ¿no? En el hecho de que ellas mismas en ese gran evento de presentación, pues tomasen la decisión de comenzar este viaje, ¿no? Aquí se trabajaba indirectamente, pues, otro de los valores o otro de los, creo que, objetivos que están al final del proyecto Boesio, que es trabajar la dignidad de las personas. No solo mostrándoles su compromiso, sino haciéndolas responsables de sus propias decisiones. Eso, al fin y al cabo, pues, nos va, pues, fortaleciendo. Y es algo que sucedió durante todo este viaje que hicimos. Hablarles también momentos de compartir el escenario. Lo llamo escenario porque en realidad el proyecto Boesio, aunque nos hubiesen destinado un gran teatro, que era donde se desarrollaban todas las sesiones de los talleres, me gusta hablar del escenario porque ese escenario, más allá del espacio físico que significaba, era un escenario donde lo primero que se fomentaba, donde lo primero que se buscaba a través del gobierno de las pasiones, uno de los objetivos principales del proyecto Boesio, era buscar esa serenidad, ¿no? Esa serenidad, esa calma, donde ellas empezaban a conectar con sus propios cuerpos, con sus propias sensaciones, con sus propias emociones, ¿no? El hecho de conectar a veces significaba pues unos momentos de apasionamiento, porque cuando entraban y sentían ese tipo de emociones, pues bueno, pues la ira, por ejemplo, con la que llegan a prisión porque están con ese pensamiento de que se ha cometido una injusticia con ellas, pues el gobierno de las pasiones lo que les ayudó en esos momentos iniciales fue un poco a alcanzar esa calma, ¿no? Esa serenidad. También pasaron por otro tipo trabajaron y trabajamos con otro tipo de emociones, como por ejemplo podría ser la tristeza, pues por el tiempo que les quedaba aún por cumplir condena, por el estar separadas también de sus seres queridos, pues todas esas sensaciones, ese escenario corporal en las que ellas acudían cada día a clase, pues íbamos trabajando, ¿no? Y encontrando siempre la serenidad. Y una última emoción que surgió y con la que se trabajó bastante fue el miedo a un contexto carcelario que es inhóspito, pues que tampoco sabes lo que te va a pasar, aunque estés acostumbrado al entorno carcelario, siempre habrán personas nuevas que van entrando y que van originando pues cierta desconfianza, cierta inestabilidad, ¿no? Cierto apasionamiento, por seguir un poco con el lenguaje que estábamos utilizando del proyecto. Y una vez pasada ese escenario de la serenidad, ese escenario corporal,
pues llegábamos a ese otro escenario, el mental, ¿no? Ese escenario del pensamiento crítico que surgía. Al final parece que está estandarizado lo que íbamos a hacer, gobierno de las pasiones, serenidad, pensamiento crítico, pero en realidad lo que íbamos viendo es que todo sucedía de forma natural, ¿no? Cuando alguien gobernaba sus pasiones, cuando ellas gobernaban sus pasiones, conectaban con sus cuerpos, muchas veces cuerpos de los que huían, porque para huir del sufrimiento, para huir del dolor, pues muchas veces desconectaban de su propio cuerpo como mecanismo de supervivencia, ¿no? Boesio, ¿qué hacía? No renunciar a ese sufrimiento. Boesio lo que hacía, o lo que experimentamos en Boesio, fue esa reconciliación, ese gobierno de las pasiones, esa autorregulación emocional, para permitir bañarnos en ellas, para llegar a sacar de ellas pues todo esa información, esa sabiduría, que al final, y pensar acerca de lo que nos había pasado en la vida, ¿no? Llegamos no solo al escenario de la serenidad, desde el cuerpo, del gobierno de las pasiones y el pensamiento crítico, sino también que se convertía, esos talleres, esas sesiones de Boesio se convertían en un momento muy esperado. Un momento donde una no solo se escuchaba a sí misma, que es un poco la fase anterior, la de escuchar tus sensaciones, escuchar tus emociones, pensar acerca de ellas. Esa escucha inicial, ¿no? Despertaba un poco la persona, la conciencia, sino que también era un momento para que nos escucharan las compañeras, ¿no? Era un momento donde la conciencia pues se fortalecía, la autoconciencia se fortalecía no solo al escucharte a ti misma, sino también al saber que otras personas nos estaban escuchando, ¿no? Que nos estaban mirando, que nos estaban reconociendo como personas. Por lo tanto, era un momento donde a un momento al que deseaban llegar, porque porque se encontraban ellas mismas y porque se encontraban a través de las miradas, a través de las palabras, de las respuestas, de los gestos, de esa interconexión que al final fomentaba el diálogo, ¿no? El diálogo era como la herramienta, diálogo hablado, diálogo emocional, esa resonancia que se establecía entre el grupo, entre el grupo. Y al final era un momento, como pongo en la presentación, se convertía como en un refugio. Era como el fundamento seguro en el que ellas pues les se permitían ser ellas mismas, ¿no? No solo lo que estaba diciéndoles de reforzar la persona a través de lo que una experimentaba, sentía, a través de lo que otras veían acerca de una, ese momento era un momento reconfortante, un momento de, ¿por qué no?, de curación, de un momento al que querían llegar cada día. Este momento era buscado. Al principio es verdad que los primeros días de Boesio cuesta la rutina de personas a lo mejor que no hacían más que caminar alrededor de un patio, el llegar un día a la semana, el proyecto Boesio cuesta un poco, cuesta salir de ese patio porque nos trasladábamos a ese salón principal, pero ese esfuerzo inicial se iba convirtiendo en un querer estar, ¿no? En un sitio donde, lo que decía, se convertía en un fundamento seguro, en un lugar donde ellas resurgían. Resurgían como personas, resurgían como sujetos morales, el hecho de este pensamiento crítico pues nos hacía ver, nos hacía pensar acerca de lo que estaba bien, de lo que estaba mal. Incluso ellas les permitía hacer un recorrido, una resignificación acerca de lo que habían experimentado en su vida y que el ponerlo en el grupo, el compartirlo en el grupo, pues les iba recomponiendo como persona y además con esa capacidad que tenían de discernir entre lo que podía estar bien, lo que podía estar mal y verse ellas mismas como sujetos responsables. Esto, lo de responsabilidad con ellas mismas, responsabilidad también con sus seres queridos, porque es verdad que en la parte final del proceso de gobierno de las pasiones, de pensamiento crítico,
de acción comunicativa, de querer ser mejor persona, no solo les llevaba a querer serlo con sus compañeras. De hecho, al principio venían de forma independiente y ya y en mitad hacia adelante de los talleres, pues se iban preocupando las unas de las otras de que el grupo estuviese avisado, estuviese preparado para hacer el tránsito hasta ese teatro principal, ¿no? Entonces, se preocupaban bastante. Esa responsabilidad era con ellas mismas, esa responsabilidad también lo fue con el grupo. Y luego ya pensando a futuro, hubo algunas modificaciones porque se sintieron responsables incluso de las personas que estaban en el exterior, sobre todo con sus seres queridos. Aquí entró también el efecto tiempo, el efecto gestión del tiempo, el saber qué tiempo les quedaba dentro y que incluso desde dentro querían recuperar las relaciones con las personas, con los seres queridos que tenían fuera, y entonces empezaban a proyectarse acerca de lo que querían hacer una vez cumpliesen condena y fuesen libres, ¿no? Entonces, este efecto de responsabilidad, parte de la ética, ¿no? Del pensamiento cuidadoso, pues también surgió en estas sesiones. Les decía que comenzamos en febrero de 2020 y bueno, llegó la COVID y surgieron oportunidades porque les permitió a ellas entrenar, ir un poco más allá del proyecto Boesio, porque estuvieron recluidas dentro de la propia celda. Normalmente las alumnas pueden disponer del módulo en el que viven, pueden bajar al patio, pueden hacer uso de los salones. Sin embargo, cuando surge la pandemia, pues la pandemia y los confinamientos, pues tienen una oportunidad más de entrenar esas habilidades estoicas, por decirlo así, de soportar el confinamiento dentro de un centro penitenciario. E incluso ir un poco más allá y de no solo soportar, entrenar su gobierno de las pasiones, sino también a través de Boesio Epistolar, escribieron consejos, se preocuparon, fíjense, el hecho de responsabilizarse, como les decía antes, no solo por ellas mismas, por el grupo, por sus seres queridos, sino también quisieron participar, y así lo hicieron de manera muy activa, escribiendo cartas al exterior, o sea, cartas a las personas que estábamos fuera, recluidas, confinadas durante un par de semanas, pues en casa, ¿no? Entonces, fue una oportunidad, tanto dentro de la cárcel, para trabajar esas habilidades estoicas, pero también para responsabilizarse por las personas que ni siquiera conocían, ¿no? Quería ir finalizando, pues, este último día, esta última sesión que tuvimos de Boesio, hace 4 o 5 semanas prácticamente, pues les pedí que en una frase resumieran un poco qué era lo que había sido este viaje para ellas, ¿no? Les traigo algunas de estas reflexiones surgidas en un instante. Es verdad que en ese fundamento seguro del que les hablaba, surgían esa conexión cuerpo-mente, era como muy chispeante, y aquí tienen algunas de ellas, ¿no? Una puerta para la libertad a esta jaula. Quiero hacer referencia de que esta cita, por ejemplo, de una mujer que tiene que cumplir condena por más de 20 años, y sin embargo es una de las personas a la que más le ha ayudado este proyecto a soportar el pensamiento, sobre todo de los 20 años que aún le quedan por cumplir de condena, ¿no? Y el saber, el venir cada día a Boesio, pues lo que dice ella, le suponía una puerta a la libertad, ¿no? También, pues, hablamos de capacidades y habilidades que son prácticamente innatas en el ser humano, el gobierno de las pasiones, el pensamiento, y que, bueno, pues algunas de ellas lo expresaron de este modo, algo que siempre habíamos tenido ahí guardado y que gracias a Boesio pues surgió, ¿no? La posibilidad de sacar de ese cajón todas esas herramientas. Mirar la vida de forma diferente, actuar de forma diferente, reflexionar antes de actuar, que muchas veces entran en prisión por esos impulsos, por esas pasiones. Ahora, pues bueno, les lleva a mirar, a reflexionar antes de actuar.
Otro aspecto pues muy importante que quizás nos viene de ese experienciar, de esa conexión cuerpo-mente, de vivir la filosofía, pues viene de tipo, frases de este tipo, lo de caricias para el alma, ¿no? Reconocerse filósofa y vemos ya cómo la persona surge, se reconoce, ¿no? En este caso pues con capacidades filosóficas. ¿Y qué nos espera en Boesio? Pues yo creo que es un futuro prometedor, porque hemos visto que Boesio nos ayuda a ser mejores seres y estos sin dudas a construir un mundo mejor, ¿no? Para finalizar, quería dar las gracias, antes que nada, al equipo del centro penitenciario, a las alumnas en especial, y también pues al equipo de Boesio, donde estaríamos pues la parte de la Universidad de Sevilla, la Asociación de Mujeres Valentina, que gracias a ellas también estamos en el centro penitenciario, y al propio Ministerio del Interior del Gobierno de España y al centro penitenciario de Las Palmas 2. Muchas gracias.